Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la cuarta reunión de trabajo de la segunda comisión de la Comisión Permanente que trata las materias de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. El día de hoy tenemos una agenda igual que las sesiones pasadas, con muchos puntos del orden del día que han sido enviados a sus oficinas en tiempo y forma. Hemos recibido algunas observaciones, pero como siempre están a discusión en la plenaria. Le voy a pedir al señor secretario de la comisión, el senador Jesús Casillas, que sea tan amable de informarnos sobre el quórum de la sesión. Como lo indica, Presidenta, de acuerdo al registro de asistencia, en las firmas que asignaron los y las legisladoras al ingreso de este recinto, nos encontramos 10 de 15 legisladores integrantes de esta comisión. Por lo tanto, hay quórum, Secretaria. Muy bien, ahora vamos a pedirle que sea tan amable de leer el orden del día que estamos proponiendo en esta cuarta sesión. Con mucho gusto, Presidenta. 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la tercera reunión de la segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. 4. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto Nacional de las Mujeres a fortalecer las acciones de difusión de los beneficios de la lactancia materna. 5. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo al mecanismo de seguimiento especial para el caso Iguala. 6. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a fortalecer las acciones encaminadas a crear y fomentar una cultura de respeto de todos los derechos de las personas con discapacidad. 7. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los actos de violencia ejercido en contra de las mujeres que acceden a puestos de decisión por la vía electoral o designación. 8. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a llevar a cabo diversas acciones en favor de los pacientes con insuficiencia renal. 9. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la implementación del empaquetado neutro en las cajetillas de cigarros y derivados del tabaco que se comercializan en el país. 10. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que difunda los beneficios del programa de promoción en la función por incentivos. 11. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades a que remitan a esta Asamblea un informe sobre la presunta retención de la nómina a profesores en el estado de Oaxaca. 12. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la sentencia del tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el caso de la señora Jacinta Francisco Marcial. 13. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir un diagnóstico sobre la problemática de los linchamientos en el territorio nacional y se solicita a diversas autoridades a que emprendan las acciones necesarias para prevenir dichos actos. 14. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades a fortalecer las acciones para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. 15. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a que envíe un informe sobre el funcionamiento de los centros incluyentes de atención integral para las niñas, niños y adolescentes y adultos con todo tipo y grado de discapacidad. 16. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se considera atendida la solicitud de comparecencia de diversos funcionarios para que informen sobre las implicaciones de la puesta en marcha de la primera fase del Sistema Universal de Salud.
17. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del sector salud a fortalecer las acciones encaminadas a la prevención, detección y tratamiento de la hipertensión arterial. 18. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo que exhorta al Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución a promover diversas acciones que contribuyan a difundir el contenido de la Constitución de 1917 entre la niñez y la adolescencia. 19. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Cultura y de Educación Pública a promover los libros El niño que tocó las estrellas y El cosechador de estrellas, de José Hernández Moreno. 20. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal a que promueva un estudio de opinión sobre la disponibilidad, acceso y costo de los medicamentos en México. 21. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se congratula y felicita a la doctora Iracema Alcántara Ayala por haber sido galardonada con la medalla Serge Soliviet 2016, otorgada por la Unión Europea de Geociencias. 22. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. 23. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen diversas acciones para informar y prevenir a la población sobre los efectos en la salud de las altas temperaturas en el país. 24. Discusión y su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la implementación de la reforma educativa en el país. 26. Asuntos generales. Y 27. Clausura de la reunión. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, secretario. Pregunto a las y los asistentes si están de acuerdo con el orden del día que estamos proponiendo para esta sesión. Quienes así lo consideren, por favor, exprésenlo levantando la mano. Muchas gracias. Ahora bien, aprobado el orden del día y ya instalada la sesión con quórum, pregunto a ustedes si en el caso del tercer punto que tiene que ver con la lectura y aprobación del acta de la tercera reunión, si ustedes están de acuerdo en obviar la lectura y en su caso aprobarla en sus términos, en vista de que no recibimos ninguna observación sobre el acta de la pasada sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Vamos a iniciar los asuntos sustantivos de nuestra reunión a partir del punto número 4. Pregunto a ustedes quién hace reservas de algunos asuntos. Senadora, ¿quién hace reservas? Sí, senadora, por favor, Yolanda, si es tan amable. Permito, presidenta, reservar el punto de acuerdo el 6, el 13, 15, 18 y 25. No sin antes felicitar a la cumpleañera, a la diputada Bárbara Botello. Muchas felicidades, sí, compañera. La felicitamos porque es su cumpleaños. Feliz cumpleaños trabajando, diputada. Muchas gracias. Vamos a terminar pronto para que ella se pueda retirar a festejar. Ya tenemos 5 puntos. Por favor, si es tan amable, diputado Pinto Torres. Sí, presidenta, nos reservamos el punto número 10. Gracias. ¿Quién me levantó la mano? Diputado Salazar. Yo quisiera reservarme el punto número 7. El punto 7. El 7. Por favor, senador Romero Hicks. El 25. Diputada Botello. El 4 y el 6, por favor. Por favor, diputado Orozco. El 20. 20. ¿Alguien más quiere hacer alguna reserva? Bien, vamos a proceder a discutir. Tenemos reservados el 4, el 6, el 7,
el 10, el 13, 15, 18, 20, 25. Me falta uno, déjeme checar. Es el 6, el 4, el 7, el 10, el 13, el 15, el 18, me falta el 20 y el 25. Son todos, ¿verdad? Perfecto. Vamos a comenzar con el punto número 4. El punto número 4, si está amable. Gracias, buenas tardes a todas y todos. El punto número 4 es el dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto Nacional de las Mujeres para fortalecer las acciones de difusión de los beneficios de la lactancia materna. Aquí es muy importante que primero conozcamos los datos que ha dado el UNICEF, en donde dice que México es uno de los países con los promedios más bajos de lactancia en Latinoamérica. Fíjense bien, en nuestro país, solo 1 de cada 7 niños y niñas gozan de los beneficios de la lactancia materna y solo 1 de cada 10 mujeres que trabajan continúan amamantando a sus bebés tras el regreso de sus labores. Y bueno, pues como sabemos, la lactancia materna es la forma más adecuada y natural de procurar el aporte nutricional, inmunológico y emocional a los bebés, ya que les aporta todos los nutrientes y anticuerpos que los van a mantener sanos, y sin olvidar también que les va a permitir crear un fuerte lazo afectivo con la madre. Por eso es que considero importante que se agregue a este resolutivo, en donde dice garantizar el ejercicio del derecho de las madres amamantar a sus hijas e hijos en lugares públicos sin ningún tipo de discriminación. Agreguemos también, así como en los centros de trabajo, sin que impliquen medidas restrictivas por parte de los empleadores. Esto es lo que se propone, señora presidenta. Muy bien. Pues yo no veo ninguna dificultad, salvo que ustedes tengan alguna observación. Yo creo que queda bastante bien con la propuesta que hace la diputada Botello. Quienes estén de acuerdo con este cambio que ella ofrece a este punto, síganse por favor levantando su mano. ¿Alguien en contra? ¿Abstención? Aprobado. Pasamos al siguiente punto que está reservado, que es el número 6. Senadora de la Torre, por favor. Gracias, senadora presidenta. Respecto a este punto de acuerdo, yo quisiera solicitar a las y los integrantes, diputados y senadores, que pudiéramos rescatar el espíritu, una parte del espíritu original del punto de acuerdo, que tiene que ver, decía el proponente, único, por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios para que en los términos de sus atribuciones promuevan campañas de educación vial que contribuyan a construir y consolidar en la sociedad una cultura vial en favor de las personas con discapacidad, así como garantizarles seguridad, libre tránsito y accesibilidad. Yo le cambiaría al entorno urbano, y en lugar de, en términos de atribuciones, una cultura de respeto y dignidad. Yo quisiera rescatar la parte, creo que quedó bien el punto de acuerdo, y que exhorta al CONADIS, y si es la entidad facultada, pero también tendríamos que ver que el CONADIS ahorita tiene un problema severo, estructural, con una falta de personal. Realmente quisiera también dejar en la mesa para poderlo platicar con la presidenta y poderles proponer a ustedes un punto de acuerdo que como comisión promovamos ante la permanente, próximos a que viene el próximo presupuesto. El 8 de septiembre el Ejecutivo Federal presentará un presupuesto que lo pudiéramos enviar antes, porque en la propia Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad prevé que el Ejecutivo tenga vaya la redundancia, la previsión presupuestal para el CONADIS. El CONADIS se le ha quitado presupuesto, realmente
Me parece muy gravoso que le estamos mandando y mandando en el cumplimiento de sus atribuciones tarea y chamba cuando tendríamos que ver también fortalecer. Esa sería mi primera propuesta, no para este tema, sino para la comisión, que trabajemos juntos y que lo proponga con la presidenta, que impulsemos esto para la propia Cámara de Diputados, pero también en un primer momento para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de que considere, y que hoy con la atinada Dirección General de la doctora Mercedes Juan, me parece que merece y es oportuno que diputados y senadores hagamos un frente común en favor de un mayor presupuesto. La verdad, lo que tiene es de risa, no le sirve, y además la propia ley le ha facultado para ser el organismo que da transversalidad y que define la política pública en materia de discapacidad en este país. Tiene que estar pendiente de que cada secretaría, entidad de la administración pública, haga de acuerdo a las atribuciones que le confiere la propia ley orgánica su tarea, pero no tiene herramientas, será imposible que cumpla. Y cuando yo veo el resolutivo de este punto de acuerdo, me parece bien porque está en las atribuciones, pero también tendríamos que pensar cómo de alguna manera pues lo vamos fortaleciendo y poder rescatar el espíritu del legislador que hizo la propuesta del punto de acuerdo, porque es en el municipio donde está, la federación termina siendo etérea para las personas y los ciudadanos. Es el municipio su primera autoridad, es el municipio, de acuerdo al 115 constitucional, donde está su vida diaria, su trabajo, el primer ejercicio de acceso a sus derechos, salud, educación, y en esos términos quisiera rescatar más o menos como lo traía el promovente, pero dirigido a los municipios del país. Presidenta, no sé si fui clara. Sí. Entonces, más o menos traigo aquí el espíritu original, sería, si ustedes lo aprueban, para que el técnico nos ayude a la redacción, rescatando el espíritu bajo el que se los propongo, que lo dirijamos estrictamente a todos los municipios del país para que promuevan campañas de educación vial que contribuyan a construir y consolidar una sociedad cultural vial en favor de las personas con discapacidad, así como garantizarles seguridad, libre tránsito, y donde dice accesibilidad, senadores, diputados, incluir la accesibilidad al entorno urbano, porque una cosa es accesibilidad y otra cosa es educación vial o el tema vial. La accesibilidad es un principio transversal que permite acceder a los derechos. Hay accesibilidad en el entorno urbano, hay accesibilidad a los servicios de salud, hay accesibilidad a los servicios de educación, a la vivienda, al transporte, a todos los derechos, porque accesibilidad es un término de transversalidad para el ejercicio de los derechos. Y más o menos en esos términos pudiera quedar, si ustedes lo consideran, y el técnico nos ayude, nos apoya con la redacción. Sí, yo debía haber explicado que este punto de acuerdo está resuelto de la manera como se está presentando, en donde exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a fortalecer las acciones encaminadas a crear y fortalecer una cultura de respeto de todos los derechos de las personas con discapacidad, porque resulta que ya aprobamos un punto de acuerdo similar al que hoy nos está proponiendo quien hoy le estamos dictaminando, a quien le estamos dictaminando el punto de acuerdo, que es prácticamente similar la redacción. Entonces, lo que quisimos hacer es no reiterar en los mismos términos que ya aprobamos, sino ir resolviéndolo a partir de que esta preocupación se dirigiera directamente, en este caso, a la CONADIS para que tomara previsión, puesto que es la institución del gobierno federal encargada de promover las políticas públicas a favor de las personas con discapacidad. Pero está en discusión la propuesta que hace la senadora Yolanda de la Torre, habiendo informado yo lo conducente de por qué lo resolvimos así, y ustedes dicen finalmente la última palabra. Si es tan amable, la diputada Botello. Gracias, presidenta. Este punto de acuerdo lo que busca es exhortar respetuosamente a lo que es el Consejo Nacional para Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para, como lo decía atinadamente la senadora Yolanda de la Torre, promover campañas de educación vial que contribuyan a construir y consolidar
en la sociedad una cultura vial a favor de las personas con discapacidad. Sin embargo, como yo estoy interpretando este punto de acuerdo, es simplemente como un exhorto solamente hacia el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y yo considero que se requiere también involucrar o también corresponsabilizar a las autoridades locales en la promoción también de la cultura de respeto a los derechos de las personas con discapacidad, y una tarea que obviamente va para todas las autoridades, pero también para la sociedad en general. Por eso mi propuesta es que agreguemos al punto de acuerdo también una parte en donde diga: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad y a los organismos equivalentes de los gobiernos, de las entidades federativas y municipios del país para fortalecer las acciones encaminadas a crear y fomentar una cultura de respeto de todos los derechos de las personas con discapacidad. O sea, no solamente vamos a ampliarlo a lo que es propiamente el Consejo Nacional, sino también corresponsabilizamos a las autoridades estatales y locales. Creo que de esa forma, si lo que tratamos es de que se fomente la cultura, pues lo vamos a hacer en los mandos medios propiamente, que también tendrían la función de educar en este tema de respeto hacia los derechos de las personas con discapacidad. ¿Es cuánto, señora Presidenta? Muchas gracias. Le voy a pedir al secretario técnico que en un segundo párrafo, también igual único, rescate la redacción que la senadora Yolanda de la Torre nos ha propuesto. Por favor, si es tan amable de proponernos su redacción de nuevo para apuntarla, que lo podamos ver en la pantalla. ¿Sí? ¿Se la dicto? Sí, por favor, si está amable. Quedaría igual como venía el original, no sé si lo tiene a la mano o lo van a teclear. Sí. Por el que se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos, ahí me tengo duda, los ayuntamientos del país o presidencias municipales, pero tendría que ser a los cabildos, a los ayuntamientos y cabildos, para que en términos de sus atribuciones promuevan campañas de educación vial que contribuyan a construir y consolidar en la sociedad una cultura vial de respeto a las personas con discapacidad, así como garantizarles seguridad, libre tránsito y la accesibilidad al entorno urbano. Son dos temas: generar la parte de cultura, de sensibilización, concientización, y la otra que les garanticen los cabildos el libre tránsito, seguridad y accesibilidad al entorno urbano. Accesibilidad al entorno urbano, pues es un tema de política pública municipal. Ajá, y la accesibilidad al entorno urbano. Urbano. A ver, voy a leerlo, si es como lo está planteando, senadora. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los cabildos para que en términos en términos de sus atribuciones promuevan campañas de educación vial que contribuyan a construir y consolidar en la sociedad una cultura vial en favor de las personas con discapacidad, así como garantizarles seguridad, libre tránsito y la accesibilidad al entorno urbano. Corregimos en el ámbito de sus atribuciones, y así quedaría. Y el otro, el de arriba, usted propone que este sea el único, ¿verdad? No, propongo que sean los dos. Que sean los dos. Lo que quiero decir es que
Sí. Para rescatar el espíritu original del punto de acuerdo, que es de Federación Estado y Municipios, pero creo que el ámbito está de inicio en los municipios, por eso es exhortar a los honorables cabildos de los municipios del país, para que quede completa. Muy bien, creo que agregar un segundo punto me parece que suena bastante bien, se dirige a esta recomendación respetuosa a los cabildos de los municipios del país, en los términos en que lo propone la senadora de la Torre. Y el primer punto corregido con la propuesta que hace la diputada Botello. Bien, ¿no hay alguna otra observación? A quien esté de acuerdo con estas correcciones, les pido por favor que se sirvan levantar la mano. Muy bien. Pasamos a la reserva del punto número 7. Tiene la palabra la senadora Yolanda de la Torre. ¿7? Antes el 7 es usted. Sí, Emilio Salazar. Perdón, tiene usted la palabra, diputado Salazar. Gracias. Senadora, miembros de la comisión, con mucho respeto, en cuanto al punto número 7, yo quisiera darle algunas opiniones sobre los resolutivos. Todos reprobamos absolutamente cualquier acto de violencia que haya contra cualquier mujer, no solo en el ámbito electoral, sino en cualquier ámbito. Sin embargo, en lo que respecta a este punto de acuerdo, primero, ya la Procuraduría de Justicia del Estado está integrando o integró carpeta de investigación sobre los hechos de Chenaló. Segundo, le decía, primero, ya la Procuraduría de Justicia integró carpeta de investigación sobre los hechos que ocurrieron en Chenaló. Segundo, ha iniciado también la Comisión Estatal de Derechos Humanos las acciones pertinentes a garantizar los derechos humanos de Rosa Pérez. Tercero, Rosa Pérez ha interpuesto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las medidas que ella considera conveniente para garantizar sus derechos políticos y dicho juicio está en trámite. Además, el exhorto al gobierno del Estado creo yo que no ha lugar, toda vez que quien debe garantizar los derechos electorales y quien califica licencias o permisos de los municipios, de los cabildos o de los diputados es el propio Congreso del Estado. Un Congreso que está integrado mayoritariamente por mujeres, en un Estado que además tiene una Secretaría de la Mujer que cuenta con consejos municipales en cada uno de los municipios para garantizar que no haya violencia contra las propias mujeres. En todo este entorno, con todo esto que rodea lo mismo, creo que está atendido ya este punto de acuerdo que hoy se solicita. A ver, bueno, me parece que tomando en cuenta lo que usted acaba de decir y sin quitarle los méritos lo que usted nos acaba de informar, nos parece importante que la Comisión Permanente resuelva un punto de acuerdo. Ok. Y si este punto de acuerdo, cualquiera de sus enunciados están resueltos ya, entonces las autoridades respectivas seguramente no tendrán absolutamente ningún problema de informarnos a la Comisión Permanente que ya cumplieron con los puntos de acuerdo. Sin embargo, el exhorto al gobierno del Estado sería innecesario, toda vez que quien califica la licencia o cualquier cuestión electoral que tenga la ciudadana Rosa Pérez es el Congreso del Estado. Son ante el Congreso del Estado a quien ella acudió para solicitar la licencia y que calificó la misma de la que hoy se desdice del Tribunal Electoral y no el Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado, muy por el contrario, garantiza los derechos políticos y electorales y así lo ha manifestado. Por eso, mire, yo con mucho respeto no quiero ponerme a discutir con usted porque es un punto de acuerdo, pero le estoy explicando cuál es el sentido del punto de acuerdo que estamos resolviendo. Quiero entender que usted está preocupado respecto de que pueda surgir aquí un punto de acuerdo dirigido al gobernador del estado de Chiapas por el asunto que nos está ocupando, de tal manera que yo creo que es totalmente conducente, porque es una responsabilidad del gobernador del estado garantizar todos los derechos
humanos, y lo que está planteando el punto es que pueda garantizarse los derechos humanos, particularmente los derechos políticos de las mujeres que ocupan algún cargo de elección popular en su jurisdicción, como una política pública. Yo respeto muchísimo su punto de vista y, como bien dice, no es mi intención de ningún modo entrar a discusión de un punto con alguien de tan brillante manera lo expresa. Le expreso mis puntos de vista y bueno, lo sometamos a votación. Esa es mi consideración de que no va a lugar, pero bueno, respeto lo que usted ha expresado. A ver, yo quiero preguntar a la Asamblea si hay alguna observación sobre este punto de acuerdo que estamos poniendo en consideración, además de la opinión que está planteando el diputado Salazar. Senadora, es una reunión de la Comisión Permanente. Ya tuvimos un caso aquí de alguien que no pertenecía a la Comisión Permanente y tuvimos que tomar alguna decisión en ese sentido. Me da mucha pena. Lamento más que no, porque los senadores y diputados tienen el derecho de participar en las comisiones, aunque no formen parte de la permanente. Seguido en otros periodos extraordinarios y yo participaba en ellos. A ver, lo que pasa, yo con mucho respeto no quiero discutir con usted, ya tuvimos un caso así y tenemos un reglamento que está aprobado en la Comisión Permanente y expresamente se nos llama la atención sobre eso. Yo no tengo ningún problema en darle la palabra, pero ya tuvimos un caso similar en sesiones pasadas y tomamos una determinación. Solamente le estoy informando que tomamos esa determinación en un caso similar, de alguien que no pertenecía a la Comisión Permanente. Digo, habría que revisarlo, pero me parece que los legisladores tienen el derecho de participar en las comisiones, incluso en las comisiones ordinarias, cuando no forman parte de ellas. Pero respeto la decisión y me allano a ella y no haré comentarios sobre el tema. ¿Comentarios? Dilo tú para no pelearme yo con ella. Sí, bueno, con todo el aprecio que le tengo a mi compañera Marta Tagle, este es un órgano legislativo distinto, estamos hablando de la Comisión Permanente, que se conformó de acuerdo a la elección que el Pleno del Senado de la República, el Pleno de la Cámara de Diputados eligió, y el criterio de la mesa y además el reglamento que se aprobó para el desarrollo de las propias, el desarrollo tanto de las sesiones de comisiones como de pleno, se determinó que únicamente participarían los integrantes de la comisión, en razón de que si fuese de otra manera y si se abriera el espacio a todos, pues aquí tendríamos a 628 compañeros tratando de hacer uso de la palabra. Entonces, en tratándose de que es un órgano distinto al Pleno del Senado y esta es una comisión, una comisión legislativa de la Comisión Permanente distinta del Pleno, es por eso que el propio reglamento determina que por esa ocasión solamente participen los integrantes de la Comisión Permanente. No sé si hay acá. Bueno, me allano a la decisión, sigo creyendo que es una falta de respeto a los derechos que tenemos todos los legisladores, sobre todo los que no tenemos... Yo le pido que nos permita dejar trabajar, senadora, de veras, eso tendría que llevarlo al reglamento, pero ya está usted tomando la palabra y está participando en la comisión. Yo que le respondiera, yo ya no iba a responder. Estamos discutiendo un punto de acuerdo, yo les pido que nos concentremos en el punto de acuerdo. Quien tenga alguna observación respecto a la redacción de los puntos, ¿alguien tiene alguna observación, además de lo que ya expresó el diputado Salazar? Bien, entonces, ya escuchamos al diputado, yo les pregunto si están de acuerdo con la redacción de los 4 aspectos que conforman este punto de acuerdo. Quienes estén a favor, les pido levanten la mano. Así como está, le pido al secretario técnico que cuente los votos. ¿A favor? ¿Les digo que sigan levantar la mano? Muy bien. Ahora, quienes están en contra, quienes se abstienen, queda aprobado en sus términos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 10, reservado por la senadora Yolanda de la Torre. Nada más me quedaría, Presidenta, con el punto 13 y 18. El punto número 10 es de un servidor, Ajá. Presidenta. Perdón.
Estoy confundiendo, usted es el que lo reservó. Sí. Tiene la palabra, señor diputado Pinto Gracias, Torres. señora presidenta. 13 y 18. En ese punto número 10 exponemos aquí a todos ustedes de una manera muy respetuosa, en el sentido de que el espíritu de este punto de acuerdo no era el que se plantea ahí. El espíritu es exhortar a la Secretaría de Educación a que a todos los maestros que estaban o que están todavía con el beneficio de un programa que se llamaba Carrera Magisterial, hoy desaparecido ese programa, pero en los transitorios de la propia ley del Servicio Profesional Docente habla de que se conservarán todos los beneficios adquiridos, de tal suerte que al momento en que hablamos de dos estímulos diferentes, y perdón por el comentario o la comparación tan absurda que voy a hacer, es como si le dijéramos a alguien que nos dijera cuánto cuesta el kilo de jitomates y nos respondiera que sí, que el kilo de cebolla vale tanto. En ese tenor le pediría la voluntad política de todos mis compañeros senadores y diputados de esta segunda comisión para que recuperáramos el espíritu y se dejara el punto de acuerdo único tal y como se muestra en esa pantalla. ¿Por qué? Porque una cosa es el estímulo, el programa de estímulos por la promoción en la función por incentivos, y otra cosa es carrera magisterial. Y aquí la duda que hay, o la incertidumbre que hay, es qué va a pasar con carrera magisterial. Es decir, si carrera magisterial me impactaba en lo que es mi jubilación, en lo que es mi pensión, en lo que son mis prestaciones locales, consolidadas hoy en el FONE, pactadas en las negociaciones locales como se venía haciendo por los representantes del magisterio, que nada más la Secretaría aclare y les dé esa certeza y esa confianza a esos miles y miles de trabajadores de la educación que tienen esa duda. Por lo tanto, insisto, le solicitamos de la manera más atenta, de la manera más respetuosa, que recuperemos el espíritu de ese punto de acuerdo. Sería cuanto, señora presidenta y compañeros diputados y senadores. Muchas gracias, diputado Pinto. Por favor, le pido al secretario que regrese al punto propuesto originalmente. Este es el punto en comento y yo pregunto a los asistentes si alguien quiere hacer uso de la palabra respecto al señalamiento que se ha hecho. Bien, tenemos una litis. O bien rescatamos el punto original propuesto por el señor diputado o retomamos el punto que se propone. Quienes estén a favor de conservar la propuesta como viene, es decir, el punto como está inscrito en el proyecto de dictamen, les pido por favor lo expresen levantando la mano. Quienes estén en contra, quienes se abstienen, bien, por unanimidad rescatamos el punto de acuerdo que usted propuso, señor diputado. Queda tal cual. Muchas gracias, señora presidenta y compañeros diputados y senadores. Al contrario, gracias a usted. Al punto 13. Vamos al punto 13, reservado por la senadora Yolanda de la Torre. Gracias, senadora Presidenta. Presidenta, le solicito también retirar el 15 y el 25 de una vez que los había reservado. Le solicito retirarlos. Y el 13 es muy sencillo, la propuesta que tenemos dice, en cuanto al segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a que en el ámbito de su competencia, y mi propuesta es que quedaría, implementen las acciones necesarias para el desarrollo de protocolos de actuación que prevengan y eviten actos de linchamiento con acciones de pronta reacción y sancionar a los responsables de la consumación de actos de linchamiento. Creo que la aportación es que siempre hay que seguir un protocolo de actuación. En cuanto a eso, es mi propuesta. Señor secretario, por favor, si es tan amable retomar la propuesta de la senadora. En la parte donde dice ámbito de su competencia, coma, implementen las acciones necesarias para el desarrollo de protocolos de actuación que prevengan y eviten actos de linchamiento con acciones de pronta reacción y sancionar a los responsables de la consumación de actos de linchamiento. Muy bien. Con este agregado que hace la senadora Yolanda de la Torre, pregunto a ustedes si les parece conducente que aprobemos este punto de acuerdo. Quienes así lo consideren, sírvanse levantar la mano, son tan amables. Muy bien, queda aprobado con los agregados que hace la señora senadora. Vamos al punto número 18. Presidenta. ¿Tiene usted la palabra, senadora Yolanda de la Torre? En la parte conducente que dice, que aparte me parece un punto de acuerdo, la verdad, muy bonito y muy interesante. La propuesta es incorporar un párrafo, lo leo completo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comité para la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a que en el ámbito de sus atribuciones evalúe la publicación de una Constitución infantil en el marco de la celebración del centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, para agregar que sea de fácil comprensión, con un lenguaje visual y narrativo e incluyente para los niños y niñas con discapacidad, y que contemple una reseña de los antecedentes de la misma. Muy bien. Creo que se oye bastante que sea de bien. fácil comprensión, Vamos a ponerlo en el punto de acuerdo. Con un lenguaje visual y narrativo, narrativo e incluyente para los niños y niñas con discapacidad, y que contemple una reseña de los antecedentes de la misma. Y continuaría con lo ya instrumente expuesto, todas las actividades. Ok, perfecto. Muy bien. Quienes estén de acuerdo con la propuesta que añade a este punto de acuerdo la senadora Yolanda de la Torre, les pido por favor lo expresen levantando su mano. Muchas gracias. Queda aprobado con los agregados. Muchas gracias, Presidenta. Por nada, al contrario, senadora. Pasamos al punto número 20, reservado por el senador Romero Hicks y también por el señor diputado Orozco. ¿Quién de los dos comienza primero? El 25, el senador. ¿Y usted reservó? El 20. El 20. Muy bien, tiene usted la palabra para el 20. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes. La propuesta es agregar en el resolutivo, respecto a los estudios solicitados, la regulación de los medicamentos en nuestro país. Y la propuesta es
que quedara como único: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal para que en el ámbito de sus atribuciones y con base en los esquemas y programas de cooperación que ofrece la Organización Mundial de la Salud para fortalecer las políticas farmacéuticas nacionales, promueva un estudio sobre la regulación, disponibilidad, acceso y costo de los medicamentos en México. Y agrego, la regulación de los medicamentos implica el cuidado sobre su calidad, seguridad y eficacia. Al integrar la regulación estaríamos en concordancia con la política farmacéutica que nuestro país presentó en la 10ª Cumbre Mundial de Titulares de Agencias Sanitarias Reguladoras de Medicamentos, que se llevó a cabo en noviembre del 2015 por primera vez en nuestra nación. Dentro de las prioridades de la política farmacéutica que se presentaron para México, la regulación es de las primeras. Las siguientes prioridades son la disponibilidad, el acceso y la protección de la salud en el ciclo de vida de los medicamentos. Y finalmente, como reconocimiento de una urgencia mundial, el eje principal de la 67 Asamblea Mundial de la Salud de los países miembros de la OMS, celebrada en mayo del 2014, fue el fortalecimiento de los sistemas regulatorios de los medicamentos. Esa sería la propuesta. ¿Usted está proponiendo, señor diputado, que agreguemos toda la redacción que usted leyó? No, nada más simplemente que agreguemos incluye, sobre la regulación. Exactamente. Okay. Promueva un estudio sobre la regulación, disponibilidad, acceso y costo de los medicamentos en México. Muy bien. Quienes estén de acuerdo con agregar la regulación al punto de acuerdo, les solicito lo expresen levantando su mano. Muchas gracias. Pasamos a la última reserva por parte del senador Romero Hicks del punto número 25. Señora Presidenta, muchas gracias. Distinguidos legisladores, en atención a los hechos lamentables ocurridos en los últimos días en Oaxaca, y recordando que este punto de acuerdo integra en la versión reciente 4 diferentes propuestas de legisladores, con mucho respeto quiero señalar, y estamos repartiendo algunas propuestas que quiero someter a su consideración. Las que quedan en blanco ya venían en los proyectos de dictamen y considero que son apropiados, sin embargo, insuficientes. Están rebasados por los acontecimientos que acabamos de conocer, y si no le damos un curso más rápido a esto, retrasaría los trámites. Me explico, y los puntos amarillos, y pediría al secretario los puede exhibir en pantalla. Los 4 primeros serían de incorporación adicional, igual que el caso 9º, y los 5º, 6º, 7º y 8º ya venían en el proyecto, como la Secretaría Técnica con la autorización de la Presidenta fueron turnados. Los enuncio. Primero, que sería de incorporación. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente los hechos violentos ocurridos en los municipios de Nocistán y Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y exhorta a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a investigar y esclarecer con base en los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, eficacia y certeza dichos acontecimientos. Segundo, la Comisión Permanente, también sería de incorporación, del Congreso de la Unión, se solidariza con los familiares de las personas que perdieron la vida en el marco de los hechos ocurridos en Oaxaca y exige a las autoridades competentes que garanticen el apoyo jurídico, la reparación de los daños y el respeto absoluto de los derechos humanos de las personas que han sido afectadas por tales acontecimientos. Tercero, se invita al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, a reunirse con los integrantes de las comisiones primera y segunda de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a efecto de dialogar sobre los hechos recientes suscitados en diversas localidades del Estado de Oaxaca, serían los temas de seguridad y educación. Cuarto, que también sería de incorporación, se convoca al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, a reunirse con los integrantes de la segunda comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a fin de dialogar sobre el estado que guarda el conflicto magisterial en diversas entidades federativas. Estas serían las propuestas para incorporar. Quinto, sexto, séptimo y octavo, como vienen, no tengo comentarios, solo modificaría el orden. Y el noveno también sería una propuesta adicional. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos federales y locales a que las operaciones de mantenimiento del orden público y demás relativas al ejercicio de las funciones que les competen en materia de seguridad garanticen el cumplimiento del orden legal y la preservación de los derechos humanos conforme a los protocolos de actuación correspondientes. Estando en coincidencia con lo que venía antes de los acontecimientos lamentables de Oaxaca, considero respetuosamente que debe evaluarse la posibilidad de añadir los resolutivos que estoy presentando. Tiene la palabra el senador Casillas. Gracias, Presidenta. Sin duda, los acontecimientos del pasado domingo los lamentamos, los condenamos, podemos tener coincidencias, pero también considero que este es un asunto de procedimiento, senador. Cambia completamente el sentido del punto de acuerdo original y los resolutivos. Sabemos que si bien es cierto, se derivan de un tema que puede ser el mismo, el tema de la reforma educativa, son acontecimientos completamente distintos a lo que se plantea de establecer los canales de diálogo con el magisterio para buscar alternativas en la implementación de la reforma educativa, a buscar ya pues el que primero excediéndonos en nuestras funciones de involucrar a otra comisión de este Senado, de este Congreso de la Unión, a la comisión primera, si no estoy equivocado, a exhortarla a que mandatarle una reunión de trabajo junto con nosotros, pues eso debe resolverlo el Pleno. Por otro lado, digo, y todos sabemos que en tratándose de comparecencias de funcionarios públicos, pues es a través de un mecanismo que tiene muy bien definido las cámaras, que son los espacios naturales para los acuerdos, que es la Junta de Coordinación Política, y son precisamente los grupos parlamentarios los que definen primero y que se llegan a los acuerdos para saber los términos, para saber los alcances, para saber cuáles van a ser los mecanismos de este tipo de comparecencias y luego se aprueban por el Pleno. Yo estoy seguro, y aquí está con nosotros, y de veras que qué bueno que esté con nosotros aquí el vicepresidente de la mesa directiva, y él sabe que en la propia sesión del Pleno de la Comisión Permanente, los grupos parlamentarios definen cuáles son sus asuntos de obvia y urgente resolución, y no tengo duda que si su grupo parlamentario define que puede dar lugar a un punto de acuerdo en los términos que lo está planteando en la comisión, puede tener mejores resultados, pero yo insisto y hablo a nombre de mi grupo parlamentario, no estaríamos en posibilidades de acompañar esta propuesta en razón de que adolece de, este punto de acuerdo, pues no está bien fundamentado y no está en el ámbito de nuestra competencia poderlo aprobar. Por lo tanto, nosotros anticipamos que no estaríamos en condiciones y nuestro grupo parlamentario estaría a favor de votar el punto de acuerdo tal y como lo presenta la presidenta de esta comisión. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Por favor, Yolanda de la Torre, senadora. Gracias, presidenta, senadora. Me parece que la propuesta del senador, pues que es interesante para su análisis, pero que no es motivo de la naturaleza del punto de acuerdo que estamos tratando, son de naturaleza diversa. Y solo pongo un ejemplo que a mí me saltó cuando lo estaba leyendo en voz alta, y me refiero así en específico al segundo, cuando habla que se garantice el apoyo jurídico
y la reparación de los daños. Se acaba de implementar el nuevo sistema de justicia penal y no podemos entrar y nosotros mismos no podemos pedir algo que aún no se está en posición de tenerse. Todavía no hay una sanción por el juez de control, por el juez de sanción, pensando en un nuevo sistema de justicia penal, y no podemos solicitar una reparación del daño cuando no estamos en el momento adecuado. Me parece que es de naturaleza diversa y que tendría que ser motivo de otro punto de acuerdo o de otro acuerdo que se pueda promover ante la Junta de Coordinación Política o que se pueda promover entre los coordinadores especialmente para interés particular. Me parece que el asunto lo requiere y no creo que sea viable como para muestra un botón, solo como ejemplo el tema de reparación del daño. No podemos hablar de exhortar una reparación del daño cuando se ha iniciado el proceso de investigación al que ha ordenado el presidente de la República. Por favor, diputada Botello, ¿tiene usted uso de la voz? Gracias, presidenta. También para respaldar la postura del senador Casillas en el sentido de que condenamos enérgicamente los hechos acontecidos en Oaxaca. Sin embargo, creo que la propuesta, que tiene puntos interesantes, va más allá del espíritu del punto de acuerdo de los promoventes, ya que únicamente están pidiendo que se establezca un diálogo entre los tres órdenes de gobierno, que también se esclarezcan los hechos, y ya este punto de acuerdo que está proponiendo el senador Romero Hicks trae diversos puntos que van incluso como la reparación del daño, está hablando de comparecencia de funcionarios, y son temas diversos que para lo que corresponde ahorita a la comisión en la que estamos trabajando no tenemos las atribuciones, y los procedimientos en todo caso para la comparecencia de todos los funcionarios tienen ya una reglamentación que tenemos que seguir. Se tiene que obviamente explicar el motivo para lo cual se quiere la comparecencia de los funcionarios, y hay un trámite que tendríamos que primero precisar. Entonces, obviamente mi razonamiento va en el sentido de que suplicar a todos los integrantes de esta comisión que nos apeguemos al espíritu de los promoventes en cuanto a la propuesta de punto de acuerdo. Por favor, senadora Gabriela Cuevas. Muchas gracias, presidenta. Después de las noticias y las imágenes que tuvimos el pasado domingo, yo me imaginaría a esta comisión, de la Comisión Permanente, que en teoría además está diseñada para tener una posible respuesta rápida del Congreso de la Unión ante diversas cosas que pueden suceder en nuestro país. 8 personas que murieron en condiciones que además no están claras, porque por un lado, pues primero anunció la Policía Federal que no iba armada, después agencias noticiosas nacionales e internacionales los desmienten. En fin, hay una serie de dudas, pero lo que no está en duda es que hay 8 personas que perdieron la vida y que no sabemos ni por qué. Y a mí sí me sorprende mucho llegar a una comisión del Senado, de la Cámara de Diputados, a que estemos discutiendo de la insuficiencia renal, a que discutamos del tabaco, a que discutamos de temas que sin duda son importantes, pero no discutamos de lo que hoy le duele a México. Precisamente por dejar pasar las cosas es que creció el tema de Ayotzinapa a proporciones que hoy resultan hasta difícil su investigación. Hacerse a un lado de los problemas no los va a resolver y no nos hace mejores representantes. Los problemas nos toca a nosotros entrarle, discutirle y hacer lo que esté en nuestras manos. Y un tema que claro que está en nuestras manos y habrá que más bien distribuir el acuerdo correspondiente, sí está en las manos de esta comisión. El reunirse con funcionarios, por supuesto que está en las atribuciones de esta comisión. No tiene que andarse pateando el balón al pleno o a ver, discútanlo en otro momento o que esperen ahí los muertos. Sí está facultada esta comisión. Justamente la falta de diálogo es lo que ha llevado a nuestro país a situaciones tan desafortunadas. Y es increíblemente que los parlamentarios, que tienen una de sus funciones principales precisamente en el debate y en el acuerdo, no seamos capaces de generar esos debates y no seamos capaces de reunirnos con los funcionarios a que nos informen, que es algo, me parece, elemental
en lo que se describe en la Constitución como nuestro trabajo. Y por último, pues sin duda llama mucho la atención hablar de pues cómo simpatizamos con lo que sucedió, cuando la propuesta del grupo parlamentario del PRI es no hacer nada y batearlo a la Junta de Coordinación Política. Con todo respeto, compañero, sabe que lo aprecio mucho, pero me parece una postura pues que no es digna de lo que sucedió el domingo en nuestro país. Por alusión personal, el senador Casillas. Gracias, presidenta. Primero, decir que ni estamos justificando, por el contrario, nos hemos sumado a la condena, y esto nada más, senador, es ponerle orden al procedimiento, orden al debate. Y usted sabe, senadora, que la convocatoria a funcionarios se hace a través de la Junta de Coordinación Política, y no podemos asumir posturas que le corresponden a los grupos parlamentarios. No tengo duda que si la propia comisión, si la Junta de Coordinación Política y el Pleno determina, será esta comisión la que reciba las comparecencias y será aquí, inclusive en asuntos generales va a haber habrá una propuesta de un acuerdo, un punto de acuerdo que tiene que ver con lo mismo, lo vamos a aprobar y será en esta comisión. Y nadie le está rehuyendo y nadie está justificando, por el contrario, lamentamos lo sucedido el pasado domingo en Oxitlán, Oaxaca. Son cosas que no deben ocurrir en el país, lo reprobamos, lo condenamos. Lo único que estamos diciendo, y además no es dejar pasar el tiempo, es de aquí a mañana. Y seguramente, además, le comento, ya su grupo parlamentario y el grupo parlamentario del PRD ya anunciaron, ya lo hicieron lo propio en la mesa directiva, que habrán de presentar este tema en la sesión del Pleno de mañana. Entonces, pues no nos cuesta nada esperarnos unas horas nada más para ponerle orden al debate, orden al procedimiento y estar en condiciones de tomar una decisión que le corresponde a todo el Pleno de esta comisión permanente. El diputado, senador, ahorita le doy la palabra. Primero el diputado Pinto Torres, que lo hizo con anticipación. Gracias, presidenta. Definitivamente es un tema que no podemos hacernos, como dicen en mi pueblo, de la vista gorda. Es un tema que tenemos que entrarle, tenemos que debatirlo. Aquí hay dos posturas, una que es la del senador Romero Hicks, que dice vamos a implementar o pongo a consideración que se anexen estos 5 puntos. La otra es la que nos hace el senador Casillas, donde dice vámosle dando orden y sería a través por Jucopo. Aquí yo creo que ninguno en su sano juicio estaríamos en contra de lo que usted propone, senador Romero. En lo personal, y creo que a nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza estaremos ahí pendientes, y creo que con todo respeto tenemos que darle el cauce como debiera ser, y cuente con el apoyo, Romero. ¿Sería cuántos, presidenta? Gracias, diputado. Si es tan amable el diputado César Alejandro Domínguez. Claro. Muchas gracias, presidenta. Yo sería de alguna manera breve. Creo que el planteamiento formulado por el senador Romero y por la senadora, nosotros estamos para resolver los planteamientos en comisión que cada diputado hace en su petición de punto de acuerdo sobre la idea y la noción que cada uno de los legisladores formula. A partir de esa idea y noción que cada uno de los legisladores formula, no es posible que sobre hechos supervinientes estemos nosotros tratando de dictaminar, hechos que suceden de manera posterior a. Lo que sí creo que es importante también clarificar, en la premura o rapidez que se quiere sobre este asunto, en lo cual coincido con el senador Casillas, no estamos tratando de patear el bote, ni echarlo más para adelante, ni aventarlo 10 cuadras para no solucionarlo, no. Me parece que si lo metemos esto en el dictamen, lo vamos a patear 10 cuadras, ¿Por qué? Porque el orden que llevan los dictámenes para su aprobación, a lo mejor no entramos, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque en el orden que nos falta de desahogo de dictámenes, nos faltan 3 dictámenes de anteriores de la primera comisión, más 11, y primero se dictaminan. Esto está en la segunda. Están 11 de la segunda,
más los de hoy. Y luego están 8 de la tercera, más los de hoy. Entonces, me parece a mí que sería un despropósito el querer incluir esto en un punto de acuerdo, que un hecho de una circunstancia superviniente, tratando de argumentando que nosotros no queremos, no, queremos que se atienda el asunto, queremos que se revise, queremos que se cuide, queremos que lo atienda, como lo he estado atendiendo ya en el diálogo que se ha propuesto por parte del Poder Ejecutivo Federal, el gobierno local y desde luego los organismos en materia, en el conflicto sobre la materia. Lo que buscamos es que se vea por otra vía, por la vía de la mesa directiva, por la vía de los grupos parlamentarios, para poder atender el tema con la prontitud que el caso requiere. Ese es el planteamiento que estamos formulando, ese es el planteamiento el espíritu del planteamiento que el senador Casillas ha estado formulando, y en ese sentido nosotros estamos puestos y dispuestos a atender la petición del senador Casillas. Muchas gracias, Presidenta. Senador Romero Hicks, tiene uso de la palabra. Gracias. Quiero precisar 4 cosas. La primera es que el tema tiene que ver con la implementación de la reforma. No es un tema fuera de lugar ni descontextualizado. Está perfectamente ubicado en el tema que nos involucra. Y se están procesando 4 propuestas que esperaron varias semanas para lograr el punto de acuerdo. Y en lo que se turnó, lo que cambia la gravedad es el tema de Oaxaca. O sea, está, primero, absolutamente contextualizado, no está fuera de lugar. Segundo, no hay norma que lo impida. Y no solamente no hay norma que lo impida, sino que está previsto. Voy a leerlo. Acuerdo de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el que se establecen lineamientos para regular las reuniones de comisiones en las que se convoque a servidores públicos de la Administración Pública Federal y de los organismos con autonomía constitucional. Está firmado el 18 de mayo del mes en curso por el presidente, los vicepresidentes de la mesa directiva y los secretarios. Leo y lo exhibo como documento de consulta. Señala, acuerdo, y leo el primero. Las comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión podrán invitar a servidores públicos de la Administración Pública Federal y de los organismos con autonomía constitucional para que acudan a tratar algún asunto concerniente al ejercicio de la función del cargo. Está perfectamente fundamentado en norma. Tercero, por supuesto que quien tiene la última palabra es el Pleno. Aquí estamos en tránsito para poder llegar al Pleno. Y las juntas de coordinación serán bienvenidas, pero no están ni por encima del Pleno ni por encima de esta comisión. Y cuarto, lo digo con mucho respeto, tiene un sentido de oportunidad. Nosotros creemos que este es un buen momento para poder llegar en consenso a una propuesta al Pleno. Claro que también se puede dialogar y discutir el día de mañana, pero hay aspectos que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, no podemos emitir una enérgica condena, no podemos solidarizarnos con los demás, no podemos pedir que las actuaciones de las policías en un futuro respeten protocolos de actuación. Probablemente, me animo a hacer una interpretación personal, hay una petición del gobierno para pensar muy bien en qué momento vendrían o no los funcionarios. Es una invitación, no es una cita a comparecencia, el alcance es diferente. La Comisión Permanente no tiene facultades para citar a comparecer, y por eso la mesa directiva emitió este acuerdo, que además no es solamente para este caso. He tenido la oportunidad de estar en otras comisiones permanentes de la legislatura anterior y de la actual. Mi petición respetuosa es que le demos el sentido a la importancia que esto tiene y actuemos en consecuencia. Muchas gracias. Por favor, si es tan amable, el senador Sofío Ramírez. Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, mire, para primeramente que se registre que no es una condición de no querer el diálogo.
Digo, porque luego se malinterpreta y dicen lo contrario. Como integrante de la Comisión de Educación, y aquí está el señor presidente, nos queda muy claro que este es un tema de suma importancia. Es tan importante que creo que quizá rebase la propia, si no competencia, pero sí lo que representamos como integrantes de esta segunda comisión. O sea, es tan importante como para qué tenerlo aquí en esta segunda comisión y por qué no esperar un día, para mañana, a que se pueda atender en el Pleno, precisamente por su importancia, donde podamos estar todos los integrantes de la comisión permanente, y aunado pues a lo que señalan del procedimiento. Pero miren, sin generar mayor polémica, para mí es importante hacer algunas reflexiones, presidente de Comisión de Educación. Yo hubiese querido esta prontitud, el pasado 11 de diciembre del 2011, cuando policías federales en la autopista de Chilpancingo, cuando gobernaba el PAN, por cierto, balacearon a los jóvenes estudiantes de Oxinapa. Yo era secretario, venimos en comisión, y simplemente el gobierno federal de ese entonces, gobierno del PAN, simplemente no nos peló. Y no nada más murieron por balazos de la Policía Federal en la autopista, sino que a un lado, los propios movimientos, están ahí los videos, hicieron explotar una gasolinera, y perdió la vida uno de los trabajadores. Por lo tanto, según principio de congruencia, sí, claro, tengamos prontitud, pero que la prontitud no sea porque hoy gobierna el PRI y se habla desde la oposición. La prontitud debe de ser una condición de valor para todos los gobiernos, y repito, no es un tema de prejuicio, yo lo viví, yo era secretario, perdón, presidente, por lo tanto, nada más lo dejo como un referente. Quizás se hubiesen evitado muchos muertos más en Iguala, si a tiempo, como lo pedimos en aquel entonces como gobierno, se hubiese atendido con esa misma prontitud el caso que lamentablemente se vivió con maestros y jóvenes estudiantes. Por lo tanto, pues me quedo con la propuesta también de que ojalá vayamos al Pleno el día de mañana. Senador Felipe Jesús Casillas, perdón. Gracias, presidenta. Reiterando, condenamos los hechos, estamos a favor de que se esclarezcan, queremos que se llegue a sus últimas consecuencias, y lo único que estamos proponiendo es darle orden. Y lo que comentaba, senador, en razón al reglamento, efectivamente, el reglamento establece que se puede invitar siempre y cuando haya un punto de acuerdo que se revise en esta comisión y que se apruebe. No fue el espíritu de los promoventes, no viene en ninguna parte, ni en la exposición de motivos, ni en los propios resolutivos, el que se haga ningún tipo de invitación a funcionarios. Eso no lo solicitaron los promoventes. Por eso, efectivamente, el reglamento establece que se pueden invitar cuando hay una solicitud de por medio. Aquí no la ha hecho, por lo menos de los promoventes. Hay una propuesta por parte de un legislador aquí, de modificación del punto de acuerdo, para que se apruebe. Entonces será ya decisión de la mayoría de los integrantes de esta comisión si se aprueba la modificación al texto de la propuesta de este punto de acuerdo que propone la presidencia. Por mi parte es cuanto, presidenta. No sé si solicitarle si puede poner a consideración de los integrantes si está suficientemente discutido el tema. Bien, ¿ya no hay nadie más que quiera participar? Pregunto a quienes participan si está suficientemente discutido. Quienes así lo consideren, por favor sigan expresándolo, levantando la mano. ¿Está suficientemente discutido? Perfecto. Bien, ciertamente vamos a votarlo. Eso no quiere decir que el día de mañana no entren a discusión ya varios puntos de acuerdo sobre el tema de Nochistlán, y simplemente es, como decía el senador, que podíamos adelantar en vista de que estamos tratando el tema. Sin embargo, vamos a ponerlo a consideración. De todas maneras, no se va a evitar mañana la discusión. Va a tener que ser, inclusive, casi adelantaría que va a ser la discusión de la sesión de mañana en la comisión permanente, ya sea como punto de acuerdo, ya sea como de obvia urgente resolución, o ya sea como agenda política. Entonces, pido a quienes estén de acuerdo en que se apruebe. Vamos a poner a consideración la propuesta de adición que hace el señor senador Romero Hicks.
Quienes estén de acuerdo con agregar al punto los resolutivos que él mencionó, sírvanse levantar la mano. Gracias. Ahora, quienes estén en contra, es una mayoría porque por no aceptar las propuestas del senador Romero Hicks. Bien, vamos a votar entonces el punto de acuerdo en sus términos. Quienes estén de acuerdo en votar en sus términos, sin ningún agregado, el punto de acuerdo que ustedes conocen y que tienen en sus expedientes, sírvanse por favor levantar la mano. Quienes estén de acuerdo en sus términos. Quienes estén en contra de que queden sus términos. Con 2 votos en contra se aprueba el punto de acuerdo en sus términos. Bien, hemos terminado los puntos sustantivos. Vamos a entrar a asuntos. Vamos a votar, efectivamente, vamos a votar el paquete de puntos de acuerdo que no se reservaron en un solo acto. Quienes así lo consideren, que se voten a favor todos los puntos de acuerdo que no se reservaron, sírvanse levantar la mano. Muy bien, se votan todos los puntos de acuerdo en sus términos. Pasamos a asuntos generales. Tenemos una comunicación que la mesa directiva ha turnado a esta comisión, que ustedes conocen, la voy a leer. Va dirigida a la presidencia de esta comisión y dice: hago de su conocimiento que en su reunión de este día la mesa directiva dio cuenta de una comunicación suscrita por ciudadanos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en la que solicitan una audiencia con la segunda comisión de la Comisión Permanente respecto a la reforma educativa. La mesa directiva de la Comisión Permanente acordó remitir a esa comisión la comunicación de referencia para la atención que proceda. No tuvimos sesión la semana pasada, de tal manera que en esta sesión voy a leer la comunicación que dirige la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al senador Roberto Gil, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Dice: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, solicita a usted su valiosa intervención para tener una audiencia con la segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, con el objeto de exponer puntos de vista nodales con respecto a la reforma educativa. Al mismo tiempo, pedimos que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión coadyuve en la apertura de una mesa de diálogo con la CENTE y con el Ejecutivo Federal a fin de encontrar soluciones al conflicto magisterial hoy existente. Convencidos de que el Honorable Congreso de la Unión es un portavoz de los diversos puntos de vista de la sociedad y actor importante en la canalización de las inconformidades sociales, esperamos una respuesta positiva. De antemano, agradecemos su atención para con el presente documento. Y presentan y firman integrantes de la sección 18 de Michoacán, de la 14 Guerrero, de la 22 de Oaxaca y de la 9 de la Ciudad de México. Bien, está a discusión el punto, el asunto general que estoy planteando, esta comunicación que nos remite la mesa directiva para que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación puedan ser invitados por esta segunda comisión para entablar un diálogo con los temas que ya di a conocer. Está a discusión este oficio. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Por favor, si es tan amable, la señora diputada Gagiola Lezama. Gracias. Sí, bien, en la búsqueda del diálogo con la coordinadora, a mí me parece muy importante que esta comisión tenga presentes la situación por la que estamos pasando. Es decir, si bien ha habido muchas imágenes, como los lamentables hechos de Oaxaca, en que posiblemente, porque no podemos afirmar que la Policía Federal estaba portando armas, sí podemos afirmar también, pero sí podemos afirmar mediante muchísimas imágenes
de este grupo de personas que conforman la coordinadora, en la que no van a trabajar, en la que no dan clases, en la que hacen marchar a los niños, en las que no se quieren evaluar, en las que mantienen un plantón afectando a niños, niñas y miles de personas, a un grupo de personas que no cuenta con el apoyo de padres de familia, a un grupo de personas que hoy debe también rendir cuentas sobre la muerte de 8 personas. Y si nosotros como en la comisión permanente y esta segunda comisión los vamos a recibir para escuchar sus demandas que no las conocemos, puntualmente no conocemos la agenda, yo quiero advertir cómo los vamos a recibir, a quién vamos a recibir, a quiénes exactamente, cuántos son los que firman, otros grupos porque hay infiltrados o no hay infiltrados, qué grupos son los que van a venir a vernos, quiénes son los que quieren hablar con nosotros. Tiene que ser en el marco de la ley, una ley que claramente no respeta, y no solamente la reforma educativa o la Constitución, sino diversas leyes. El legislativo tiene que ser el primero en defender la observancia de la ley, y en ese sentido yo advierto a esta comisión dónde los vamos a recibir, con qué agenda, en qué formato, cómo lo vamos a decidir, y también es muy importante el lugar, porque si los vamos a recibir aquí en el Senado o en la Cámara de Diputados, una vez que estén adentro, ¿se van a salir? ¿Se pueden quedar? Y si deciden no irse, ¿qué va a pasar? ¿Va a entrar la policía? ¿Quién los va a desalojar? Es decir, tenemos que tener el máximo cuidado con un grupo de personas que claramente no está respetando la ley, y ese sería mi comentario para esta comisión. Gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra respecto a esta solicitud de audiencia y coadyuvancia para mesa de diálogo con el Ejecutivo Federal que nos está proponiendo? ¿Si me permite? El senador Menchaca, por favor, si es tan amable. Gracias, presidenta. Senador, ¿usted pertenece a esta comisión? Sí. ¿Sí? Gracias. Bueno, pero creo que aquí están pidiendo nada más una cosa, que les invitemos a que vengan. Estoy a favor de recibirlos. Aquí pondríamos el número de personas que vendría a alguna comisión, quiénes son los que entrarían. Aquí firman los encargados de las secciones, y estoy a favor de la solicitud que están haciendo. Sería todo, presidente. Muchas gracias, senador. ¿Se puede, presidente? ¿Sí está amable la diputada Botello? Simplemente para precisar que este oficio llegó antes de los acontecimientos del pasado fin de semana de Oaxaca, y que pues ya están las autoridades competentes atendiendo el tema, ya está el diálogo, y una amable sugerencia para esperar a ver qué pasa en esas reuniones, a qué acuerdo se llega y cómo se va a atender la situación, antes de provocar una reunión aquí en el Senado. Simplemente por orden, y también para precisar lo que decía nuestra compañera Gaxiola, y saber exactamente cuáles son las peticiones. Creo que es importante no adelantarnos y esperar al resultado de la reunión a que he hecho referencia. Bien, ustedes tienen el oficio, voy a recordar los términos del oficio. Dice, solicita usted su veloz intervención para tener una audiencia con la segunda comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, con el objeto de exponer puntos de vista nodales con respecto a la reforma educativa. Al mismo tiempo, pedimos que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión coadyuve en la apertura de una mesa de diálogo con la CENTE, con el Ejecutivo Federal, a fin de encontrar soluciones al conflicto magisterial hoy existente. Bueno, a ver, esos son los términos de la comunicación, es lo que nos están pidiendo. Si me permiten agregar que precisamente por la situación que acabamos de ver del fin de semana, hoy se hace todavía mucho más conducente el poder esta segunda comisión, como es nuestra obligación de escuchar todas las voces, podamos atender esta solicitud de audiencia de la CENTE, de estas 4 secciones que me parece que es necesario que nosotros les escuchemos y que nos pongamos de acuerdo, en todo caso, en los términos en que efectivamente tendríamos que estar
instrumentando la posibilidad de que puedan ser invitados y podamos escucharlos como no lo piden. Me parece que eso sí deberíamos hacer, darles audiencia, tener una reunión con ellos y poder platicar con ellos con toda la confianza de que son personas que están solicitándonos la coadyuvancia al Congreso de la Unión y particularmente a la Comisión Permanente para poder ser escuchados en los asuntos nodales que les preocupan. Yo creo que el país necesita, las autoridades y todas, incluyendo el Poder Legislativo, necesitamos abrir los espacios para volver otra vez al diálogo, al ejercicio de la política para que encontremos una solución a los conflictos que hoy están enlutando al país. Efectivamente estamos ante una situación muy adversa y necesitamos nosotros tomar medidas. Antes de que podamos incluso resolver algún punto que mañana se va a tener que ver en esta materia, yo creo que hoy deberíamos atender el oficio que la mesa directiva nos manda. Tiene la palabra el senador Jesús Casillas. Gracias, presidenta. Obviamente hay una solicitud muy formal a los integrantes de esta comisión y yo creo que de ninguna manera podemos negarnos al diálogo, a escuchar a los ciudadanos, a nuestros representados. Para eso estamos aquí, para atender las demandas de quienes representamos y en ese sentido, obviamente, nosotros no nos podemos negar y el grupo parlamentario, desde luego que está a favor del diálogo, está a favor de escuchar a quienes solicitan la intervención nuestra, pero también coincido mucho en lo que ha expresado la diputada Gagiola. Yo quisiera, si usted no tiene inconveniente, presidenta, que pudiésemos aprobar establecer esta mesa de diálogo, esta reunión de trabajo, que podamos aprobar ya el poder recibir y que nos diéramos, no sé, un lapso, prudente para definir todas las dudas que ha expresado la diputada, cuál sería la sede, cuáles serían los términos, cuál sería el lugar, dónde, quiénes vendrían, cuántos serían los integrantes, qué grupo parlamentario va a intervenir y que lo podamos trabajar al lado, insisto, a fin de cuentas nosotros representamos a grupos parlamentarios, representamos a compañeros legisladores de nuestros grupos y que tengamos también la oportunidad de poderlo pelotear con ellos, que podamos ver hasta dónde podemos llegar, pero de entrada decir sí al diálogo, sí a esta reunión y que, insisto, podamos definir, no sé, un par de días para definir los términos de la reunión. Presidenta. Muy bien. A ver, entonces, yo creo que tenemos que resolver dos cuestiones. Primero, atender la invitación. Lo que está proponiendo el senador Casillas es que sí atendamos la solicitud de audiencia y que nos demos un pequeño tiempo para instrumentar las condiciones en las que el protocolo que instrumentaríamos para la invitación. En ese sentido, sí, senador Romero Hicks. Está de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces, yo les voy a preguntar si ustedes así lo creen pertinente, que aprobemos la solicitud de audiencia y que podamos comisionar, en principio, a la mesa directiva de esta propia comisión, para que mañana a cada uno de ustedes, quienes integran en esta comisión, les podamos presentar en el transcurso de la sesión cuál sería el protocolo para instrumentar la solicitud de audiencia. ¿Les parece que así podemos resolverlo? Por favor, si es tan amable. Yo nomás agregaría... Diputado Domínguez. Sí, gracias, senadora. Yo nomás agregaría que en ese protocolo pudiéramos definir, o se pudiera definir por parte de la mesa directiva, una agenda mínima, temática, porque luego también la reunión se puede perder y podemos, algo que pueda ser bueno se convierte en algo malo. Entonces yo por eso sí creo que tenemos que nosotros, no condicionar, sino poner un orden al planteamiento que nos están formulando. El protocolo sí, con una agenda mínima de temas que se tengan que tratar y creo que eso nos permitiría avanzar de manera más adecuada. Muchas gracias, presidenta. Bueno, tomamos en consideración su inquietud y entonces voy a poner a votación. Antes, por favor, si es tan amable, diputado Pinto Torres. Aquí nada más, antes sí ser reiterativo en una situación. México, pues somos un país de instituciones, creo que debemos respeto a todo lo legalmente constituido. En ese tenor, creo que no debemos de cerrarnos al diálogo, pero sí una agenda muy pulcra
decir si vamos a recibir a los 3 que están haciendo la solicitud o a cuántos, o con los 4, no, creo que son 4, si se van a recibir, que sea una agenda muy pulcra, muy cuidadosa, para que, como decía nuestro compañero, esto que es una buena intención no nos vaya a resultar contraproducente. Creo que se debe de escuchar, debemos de estar, pero bajo reglas claras y condiciones claras de cuál sería el tenor de esta reunión. Creo que sí, la mesa directiva tiene el respaldo de los integrantes de esta segunda comisión. Tendrían que tal vez ahí puentear con los interesados y poner ahora sí que las reglas del juego muy claras en la mesa. Y eso nada más que no nos abra la posibilidad de que posteriormente todos los grupos, algunos que no tengan incluso la representación legal o jurídica, vengan a solicitar la intervención de la permanente, del Senado o de la Cámara de Diputados. Sería la reflexión que haría. Bueno, no nos adelantemos. Ahorita estamos resolviendo la solicitud de 4 secciones de la gente. Señora senadora Yolanda de la Torre, por favor. En ese tenor, sumar a lo que ya se expresa, cuidar en esa parte del protocolo la legitimidad de quienes están solicitando esas 4 secciones, porque la verdad es que sí puede ser abrir la puerta demasiado y entonces sí salirte de lo que realmente tenemos obligación como representantes populares de escucharlos, pero sí incluyen como parte del protocolo la legitimidad de quienes están solicitando. Es cuanto, Presidenta. Senador Romero Hicks. Le otorgan primero a usted la palabra por ser su cumpleaños, diputada. Tiene usted primero la palabra. Sí. Paquete completo. Es un caballero. Diputada Botello. Bueno, solamente para precisar que el razonamiento de mi voto es para el sentido de que se lleve a cabo la reunión solamente y que se haga una agenda mínima, que se tenga muy claro sobre qué puntos se llevaría a cabo la reunión. Únicamente es como razonamiento a mi voto. Muchas gracias. Ahora sí, senador Romero Hicks. Tratando de resumir y en coincidencia, creo que entonces sería una expresión de que se aprueba tener un diálogo y que ese diálogo tiene que tener un formato y un alcance que la presidenta propondría para que se vea que es un asunto integrado y que tenga viabilidad para poder atender, por un lado, la preocupación, pero que se haga con el máximo de prudencia y de transparencia para que pueda tener un sentido de eficacia. Es como lo estoy entendiendo, así es. Porque nosotros no somos los interlocutores directos, sin embargo queremos el diálogo, y el diálogo tiene que estar con condiciones propicias para poder ser eficaz. Muy bien, ¿alguien más quiere intervenir? En vista de que ya no hay más solicitudes para intervenir, voy a poner a su consideración el siguiente punto. Es aprobar atender la solicitud de audiencia y coadyuvancia para mesa de diálogo con el Ejecutivo Federal que nos está solicitando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes representan la sección 18 de Michoacán, sección 14 de Guerrero, sección 22 de Oaxaca, sección 9 de la Ciudad de México, y que la mesa directiva de esta comisión mañana les entregue a ustedes el protocolo para instrumentar esta audiencia. Quienes estén de acuerdo con el punto como lo he acabado de referir, sírvanse levantar la mano. Solicitud de audiencia. Sí, solicitud de audiencia. Bien. Quienes se abstengan, siempre ya no, votos en contra, se vota por unanimidad y hemos terminado los asuntos generales. ¿Alguien trae algún otro asunto general? En vista de que ya no hay más asuntos generales, se clausura la reunión. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y presencia.